practicar de manera más sistemática lo que fue el taekwondo. Y en este deporte, pues, primero haciendo la práctica como arte marcial y posteriormente ya a nivel competitivo, incluso pues integrando la selección nacional en el año 1993 y en el año 98. Cuando estaba yo en la selección nacional, en la primera etapa, me resultaba a mí un poco como que tenía yo esa intuición. Bueno, para empezar, cuando haces tú tu examen de cinta negra, eh, no sé si ahorita, pero anteriormente se tenía que hacer una tesina para poder graduarte como cinta negra. Y curiosamente, mi tesina estuvo enfocada precisamente a la preparación física que se requería para la práctica del taekwondo. Entonces, pues ya después de ahí, cuando estoy concentrado en el Comité Olímpico, que estábamos preparándonos para los Juegos Centroamericanos, eh, entonces fue cuando empecé a comprender muchos de los aspectos que personalmente como que yo no me sentía bien, ¿no? Por ejemplo, teníamos 3 sesiones de entrenamiento y ya en la segunda, en la tercera, no me sentía bien porque era mucha la carga de entrenamiento que teníamos. Sentía que como que las cargas no, pues no eran las adecuadas, ¿no? Claro, era muy al estilo tradicional, al tema como, pues recordemos que el taekwondo viene de Corea y precisamente quien nos entrenaba era un entrenador que falleció hace poco, el profesor Hong, y también era muy excesiva la carga. Entonces, pues eso como que fue en mí repercutiendo y bueno, yo continué mis estudios, estaba yo estudiando la ingeniería industrial en el Politécnico y cuando estoy nuevamente integrando la selección nacional universitaria en el 98, alguien de los compañeros me dice que existía, bueno, para eso yo ya daba clases de taekwondo también, combinaba el estudio, las clases, y alguien me dice que existía una licenciatura en entrenamiento deportivo y en taekwondo, una especialidad en taekwondo. Entonces a mí se me parecía eso como que fuera de la realidad, o sea, decía, ¿a poco existe eso, no? Y realmente, pues cuando ya me acerco, hago mi examen de admisión y finalmente me quedo, pues empiezo a comprender otro aspecto que me llama mucho la atención. Y bueno, pues es ahí conforme voy empezando a adentrarme al tema, pues precisamente de la profesionalización. Eh, pues puedo asegurarte, bueno, yo soy de la segunda generación de licenciados en entrenamiento deportivo con la especialidad en taekwondo, pero los que fueron de la primera generación, prácticamente solamente uno era de taekwondo, los demás eran de karate o de otras artes marciales. Entonces, pues de alguna manera fui pionero en esta parte, sobre todo en este deporte, y eso propició que empezáramos a cambiar muchos aspectos, sobre todo porque cuando termino ya la licenciatura, eh, me invitan para que forme parte de la plantilla docente dentro de la misma escuela de entrenadores, hago el examen correspondiente y al año de ingresar como docente a la escuela, pues tomo la decisión de irme a vivir 2 años a Cuba para estudiar una maestría. En México no existía en ese entonces ningún posgrado que estuviera vinculado con la cultura física o con el deporte. Y entonces me voy 2 años a Cuba. Y allá, pues obviamente se transformó todavía más mi pensamiento porque tuve la posibilidad de estudiar, como lo decías, en el Instituto Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo, pero también tuve la posibilidad de estar llevando mi proceso de investigación dentro del equipo nacional. En ese caso era el equipo olímpico que iba para los Juegos de Sydney. Entonces, eso me marcó mucho, aprendí demasiado y obviamente cuando ya regreso a México, pues empezamos a poner en práctica todo ese conocimiento, todas esas experiencias y precisamente regreso a la escuela cuando Max León era el director de la ENED,
que tuviste, estuvo en tu programa recientemente, y él me da la oportunidad de integrarme en el Departamento de Difusión y Extensión de la Escuela de Entrenadores. Y junto con él empezamos a organizar los primeros congresos mundiales de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Trajimos a muchos docentes, entrenadores de Cuba y de otros países, pero pues ahí fue cuando yo pienso que ya, pues ya muy adentrado en el tema, porque empezamos a desarrollar diplomados, cursos, y entonces ya me metí mucho en ese aspecto de la capacitación de los entrenadores y obviamente en la misma formación de los entrenadores. En resumen, pues creo No, que muy por bien, muy ahí... bien. De hecho, yo tengo buenos recuerdos, pues te decía lo de Cuba, porque inicié mi doctorado ahí en el Manuel Fajardo. Debo decir que tengo trunco, o no, más bien a la mitad casi. Me faltaron No, yo dos también. fases. Creo que pues, una de las más importantes finalmente, ¿no? El hacer la tesis y defenderla, ¿no? Pero también que tenía que cumplir con unos requisitos. Esto fue cuando estaba en la CONADE, entonces sé del nivel que tiene el Fajardo y de cómo se ha desarrollado el trabajo de conocimiento y científico en Cuba. Mario, para que nos platiques un poco a manera de resumen cómo te involucras en esto de formar y de capacitar y de esta preocupación por tener más profesionales. Sí, gracias. Creo que mi historia es un poco particular porque hace algunos años yo me dediqué durante mucho tiempo al tema de la comercialización, publicidad. Siempre he estado ligado al deporte, me tocó practicar fútbol profesional en algún momento de mi vida. Supe lo que era jugar un partido y que te pagaran. Entonces esa parte de disfrutar del deporte y que te paguen me trajo muchas satisfacciones. Pero al paso de los años, terminando mi periodo de licenciatura, me doy cuenta de una cosa muy interesante, ¿no? El deporte para mí siempre era una pasión y nos empezamos a involucrar en el 2009 creando un proyecto de la Fundación Mexicana para el Deporte y la Salud, donde teníamos un sueño. Nosotros soñábamos con que el gobierno, las empresas, las asociaciones y universidades trabajaran en conjunto por un proyecto, ¿no? Definitivamente era un sueño guajiro en aquellos años. Al paso del tiempo, nosotros sabíamos que el deporte iba a crecer de una manera exponencial. Viene el anuncio de los Panamericanos en Guadalajara. Las condiciones sabíamos que se iban a dar. Cometimos una serie de pruebas. Yo no lo considero errores, creo que es paso de la vida. Organizamos 2 ferias internacionales del deporte muy particulares porque son los únicos eventos en los que, y no porque los organizamos nosotros, donde en una expo de 5,000 metros cuadrados, el 80% no eran stands, eran áreas interactivas. En el segundo año, en el 2011, tú podías practicar más de 35 disciplinas diferentes deportivas. En esos años, 2010 y 2011, pensábamos que lo que le hacía falta al deporte en nuestro país para que creciera fuerte era un apoyo para que los empresarios deportivos tuvieran apoyos financieros y más grado de exposición, más reflectores para que los vieran. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que no era eso, les faltaba profesionalizarse. Es decir, no porque fuiste jugador de X disciplina, que es muy respetable, eres un buen entrenador, ¿no? El tema de hoy, que es muy puntual, que es cómo se puede eliminar el empirismo, pues bueno, para los que nos están siguiendo, partamos de eso. El empirismo es adquirir un conocimiento a través de la experiencia. A partir de ese momento nos dimos cuenta y nos metimos de lleno al tema de la capacitación deportiva. Contratamos a ponentes de muy buen reconocimiento y los traíamos a dar algunos cursos, pero nos dimos cuenta que los ponentes eran, en muchos casos, de verdad, yo comparto la misma experiencia con ustedes en Cuba. Hemos tenido la fortuna de ser nominados para ser ponentes en AFIDE, entonces entendemos bien el concepto, pero muchos ponentes a nivel internacional son muy buenos en conocimiento, pero tienen muchas áreas de oportunidad para compartir el conocimiento, para enseñar, ¿no? Ahorita que platiquemos del tema, es uno de los puntos fundamentales. A veces puedes saber mucho, pero si no tienes las herramientas para poder comunicar y transmitir y enseñar, no salimos. Nos metimos de lleno al tema deportivo y hemos empezado con todo en el tema de educación continua desde hace ya más de 6 años de manera muy fuerte, renovando temarios, innovando en los conceptos, en los modelos de formación, que eso es fundamental hoy, cambiar los modelos. Y nos hemos metido a lo largo desde un primer curso que tuvimos 10, 15 personas a esta última quincena cerrar con más de 1,300 alumnos. Entonces, hemos tenido muy buena aceptación en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en algún lugar donde hemos estado, pero nuestro objetivo es muy claro, ¿no? Vivir del deporte. ¿Cómo resumo mi intervención?
Yo me meto al tema deportivo porque decidí vivir del deporte. Me molesta mucho ver a una persona que ama el deporte y sobrevive del deporte. Me irrita ir en un Uber y conocer una persona que el fin de semana lo espera con ansias porque pita partidos, pero no se puede dedicar a eso porque no le alcanza y por esto Uber. Y eso nos ha hecho que todo el tiempo nos levantemos diciendo, si tú amas al deporte, si tú que me estás viendo, que estás siguiendo esta transmisión con los profesionales que están en este, claro que puedes vivir el deporte, pero hay que profesionalizarte. Un médico gana lo que gana porque está actualizado, porque estudia, porque vuelve a estudiar, es permanente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos estar a ese nivel. Interesante. Carly, estás muteada. Sé que quieres hablar, te estoy viendo Ay, toda tu perdón. expresión, pero respetas los... Carly se mutea porque tiene unos ruidos ahí de la ciudad que no nos gusta. Sí, No quiere tremendos. presumirnos cuando pasan ahí los de los elotes, los de los camotes. Juras. No, solamente Le como llevan, regresamos le a... llevan serenata y todo eso, entonces. Eso sí. Las serenatas y las construcciones son lo de hoy por aquí. Pero, pues bueno, también viendo un poco la oferta educativa que ofrece tanto el colegio como Vive del Deporte, pues bueno, efectivamente tienes en tu caso cursos hasta para árbitros, que eso es algo muy bueno, que digamos que va hacia todos los niveles, hacia todos los gustos. Y hablando un poco de niveles, nos gustaría plantear esta pregunta de... ¿qué tan relevante creen que es el profesionalizar el ámbito deportivo como política pública, tanto a nivel federal como estatal y municipal? Vas, Pedro. ¿Qué, perdón? ¿Qué tan relevante es la profesionalización desde su punto de vista como una política pública a nivel federal, estatal? O sea, ¿qué tanto realmente hay una preocupación por ese sentido? No, bueno, por supuesto y más tú, Pedro, porque tú estuviste ya en la ENED y tú sabes bien, estuviste ahí cerca de las políticas públicas. Mira, es una asignatura pendiente que tenemos como país. Realmente es inconcebible que en pleno 2020 todavía no tengamos nosotros esta profesionalización en el ámbito del deporte. Y esto, pues en muchos otros países, aunque también pues parecen de lo mismo, sobre todo en Latinoamérica, ya hay antecedentes muy importantes, como el caso de Colombia, en donde ya se estableció por ley la profesionalización en el ámbito del deporte. Y obviamente en otros países, bueno, también hablando también en Cuba, bueno, pues ni qué decirlo, pero en otros países de primer mundo, pues simple y sencillamente si un profesionista no tiene una cédula profesional, no puedes ejercer esta función. Eso sería un delito. Y más si se trata del ámbito pues de que nosotros intervenimos con las personas, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores. Entonces es un riesgo realmente que todavía a estas alturas pues existan personas que lamentablemente por X circunstancias de la vida no pudieron acceder a estudiar de manera formal lo que sería ciencias del ejercicio, educación física o entrenamiento deportivo, y están pues impartiendo sesiones de entrenamiento a veces sin siquiera ser capacitados. Entonces esto pues realmente, a pesar de que ha habido esfuerzos por parte de múltiples organismos, entre ellos la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, se creó hace algunos años el Comité Interinstitucional de Investigación en la Cultura Física, en donde también se generaron importantes esfuerzos al respecto. Obviamente la participación de colegios de profesionistas, que pues también hay pocos colegios de entrenadores deportivos, solamente hay 2 en México, de educadores físicos, pues tengo entendido que también 2 nada más. Y bueno, a través de estos esfuerzos y ahora que estamos participando en unas reuniones que se llevan a través de la Comisión Técnica Consultiva de la Dirección General de Profesiones, pues es un tema que se discute constantemente, pero que también el alcance que tenemos pues ha sido limitado porque finalmente pues esto tiene que surgir de las principales digamos que instituciones que gobiernan en el ámbito de la cultura física y el deporte y pareciera, lo digo respetuosamente,
pareciera que no es del interés el poder emprender una transformación en este sentido. Y bueno, pues creemos que mientras que no se cambie, mientras que no se le apueste a profesionalizar en el ámbito de la cultura física, no solamente a los entrenadores, sino también, ya se mencionaba, a los árbitros, incluso hasta los mismos directivos. Entonces creo que ahí, si hacemos una radiografía de lo que sucede a nivel municipal, estatal, y vemos el perfil de los que dirigen el deporte, pues realmente, salvo honradas excepciones, pues la mayoría no tiene un perfil, ¿no? Entonces todavía el deporte como que ha sido algo que se va relegando, que se ocupa para favorecer el compadrazgo, muchos otros aspectos. Pero bueno, finalmente creo que no le estamos invirtiendo en esa parte, pero también porque los que dirigen a lo mejor no les interesa esa situación y es muy lamentable, ¿no? Fíjate y ahorita para que Mario tú nos des tu opinión, pero yo siempre que he tenido la oportunidad de dar clases y sobre el tema de gestión deportiva, manejaba un dato que me tocó vivir cuando trabajé en la CONADE, de que el presupuesto que tenía la capacitación o la formación era no mayor al 1% del presupuesto de la CONADE. No sé cuál sea el dato ahora, pero te hablo de que fue en la época donde todavía no crecía el presupuesto exponencialmente. Estábamos hablando sobre 700 millones y pues no rebasaba ni los 10 millones de pesos el presupuesto. Y luego llegó a tener 7,000 millones de pesos. Se construyó casi en infraestructura deportiva 2,500 millones en todo un programa que hubo muy fuerte en la época de Bernardo Lagarza, luego con Jesús Mena, en esos tiempos donde estuvo el pico más alto del presupuesto, pero no se le ha invertido una estrategia formal de política pública en la profesionalización. Se le ha delegado mucho esa responsabilidad a los institutos, a las federaciones, pero las federaciones esperan que lo haga la CONADE porque lo hizo en su momento Ibar Cisniega y con el CICED, que hoy pues por ahí como que siguen manteniéndolo en algunos casos, pero ya más más apegado a que las federaciones que lo han querido adoptar, no como formal ya de la CONADE. Entonces, y también, bueno, pues ahorita nos platicas la experiencia Jalisco y tu experiencia, Mario, pero he visto que los estados que están arriba, que en resultados son los más comprometidos con el tema, de tener equipos y cuadros de gente profesional que cumplan con un perfil para poder encontrar desarrollo. Entonces, pues sí es alarmante, ¿no? Que se le ha invertido en otros lados, en otros aspectos, pero en el recurso humano, pues la verdad casi es nulo, ¿no? Mario. Claro, creo que primero, digo, como para contextualizar y respondiendo un poco la pregunta que Carly nos hacía, es, ¿qué tan importante es? Es fundamental, no es importante, simple y sencillamente es fundamental poderlo hacer. Comprender que profesional y profesionista es diferente. O sea, tú puedes ser un profesional de muchas cosas, ¿no? Pero ser un profesionista implica que tengas un respaldo académico con un título que te respalde. Esto es lo que nos falta. Número 2, es muy importante visualizar que cuando hablamos de deporte, que nos pasa mucho, hay que comprender, es como uno habla de fútbol, ¿no? La primera división, cuando tú estás en primera división, te das cuenta que es otro mundo. Las otras divisiones es otro hemisferio. Cuando hablamos de deporte, a veces nos centramos en lo que se encuentra en la Ciudad de México, los atletas, Juegos Olímpicos, pero no nos damos cuenta que somos más de 120 millones de habitantes. Si estamos hablando de deporte, tenemos que pensar en toda la población. Entonces, yo puedo transformar los modelos desde las instituciones de la CONADE, lo que me expliques y me digas, pero hay que comprender que si no permea, que si no baja, no va a suceder. Yo pongo mucho el ejemplo de que efectivamente tiene que haber un impulso por la parte de legislación. Tenemos que comprender nuestra cultura, nuestra idiosincrasia como mexicanos, de verdad. Tú que me estás viendo, seguramente fuiste a Estados Unidos a lo mejor alguna vez y allá te pones el cinturón, te cruzas por la esquina, no por la mitad, pero no llegas a México y no lo haces. Entonces, no hay que negarlo. Necesitamos un impulso legal, claro que sí, que por ley nos ampare. Digo, yo no visualizo que un profesional que tiene 20 años operando, que terminó la secundaria, le permitas que opere a tu papá si no tiene un título como licenciado en medicina, ¿no? Es decir, pero en cambio vas al gimnasio y una persona que no tiene ningún tipo de estudios te hace periodización de cargas del entrenamiento y dices, espérame, pero hay un punto fundamental.
yo, a pesar de que tengo 39 años y tengo algunos años, muy pocos a lo mejor en la industria deportiva, me he documentado mucho durante muchas décadas para entender lo que pasó hace muchos años. Y no he encontrado una administración que le dé seguimiento al anterior y que diga, ok, por un periodo de 18 años el deporte creció como gobierno. Por eso es tan importante, y aquí quiero hacer una acotación, que el gobierno tiene dos cosas. Muy bien la modificación, conocemos los programas de CICET, hoy lo que se anunció con Ana Guevara, muchos programas, pero es fundamental que a la par, de manera paralela, el gobierno genere las condiciones para que la iniciativa privada se involucre. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si tú cuentas todos los atletas que se han formado por parte de instituciones públicas contra instituciones privadas, te das cuenta que no hay comparación. Entonces, si yo como gobierno genero las condiciones para que la iniciativa privada se involucre, fluyen. El caso de Jalisco lo podemos ver. Actualmente Fernando Ortega, que dirige el Consejo Estatal de Deporte, previamente dirigió el CONMU de Guadalajara, estableció un programa de asociación público-privada, donde invitaba a muchas organizaciones, empresas, a que se sumaran en programas de activación. Uno muy exitoso, lo que hicimos un programa con una empresa importante de bebidas endulzantes, ¿no? Que es muy famosa, y en una manera a la par llevamos activaciones, se llevaron activaciones, no me tocó formar parte del programa, se llevaron activaciones a las colonias. No había sí puedes decir la marca, porque no nos multan. Aquí Gobernación sí. No, o sea, trabajamos con Coca-Cola, hicimos un programa y hacíamos, cada día se cambiaban las giras. ¿A qué quiero llegar con este comentario para cerrar el punto que Carly preguntaba? Es fundamental que se exija a través de un reglamento sobre la ley hacerlo, pero no podemos perder de la vista que nunca vamos a poder. Mi área de especialización es gestión deportiva, marketing y patrocinio, es mi área. Y yo siempre, cuando me buscan, me dicen, no, es que el gobierno que me apoya, le digo, a ver, tengo años que no veo a los principales equipos del fútbol del mundo que en el pecho tengan la marca del municipio, ¿no? Barcelona, municipio. Es decir, la iniciativa privada juega un papel fundamental, en este caso las universidades y organizaciones. Entonces, sí creo que es fundamental. Hay muchas cosas que tocar, pero definitivamente tenemos que hacer un trabajo en equipo con todos los que estamos en esta industria, ¿no? Y que creo que tocas un tema muy importante, el tema de las universidades e instituciones educativas, que cada vez han ido desarrollando programas más específicos hacia el deporte, que ya encontramos mercadotecnia deportiva, que ya encontramos nutrición deportiva, cosas como que ya van más específicas, que igual, sin delatar mi edad, pero no tengo tantos años, que igual yo quería dedicarme a algo de deporte, pero no había nada más que entrenamiento deportivo o educación física, y eso era algo que yo sabía que iba a ser la entrenadora más barco del mundo, que no era para mí. Yo quería un poco estar en el in the house, pero muchos están saliendo egresados de esto, aún no son lo suficientes para cumplir las necesidades, pero ¿cómo resolver hoy por hoy el tema del empirismo? ¿Cómo podríamos, algunos igual dicen que es muy importante el empirismo, leyendo los comentarios, y estoy de acuerdo, digo, un poco, pues mi formación académica es administración de empresas turísticas, y sobre eso después ya empecé un voluntariado en turismo deportivo, llamémoslo así, y sobre eso fui buscando esa profesionalización. Así que, ¿cómo este tema del empirismo lo podríamos resolver hoy en día? Quien guste primero. Bueno, mira. Ya agarra aire, Pedro. No, mira, yo creo que esa es una cuestión que se tendría que analizar de manera multifactorial, es decir, en donde intervinieran todas las principales instituciones que impulsan y promueven el deporte mexicano, y sobre todo tener un poco de voluntad en ese sentido, ¿no? Yo también creo que no es malo el empirismo, porque finalmente, pues así hemos sobrevivido o hemos sobresalido, pues de alguna manera, en algunos eventos en los cuales hemos participado. Hace algunos años se hizo una encuesta, un estudio, en donde precisamente se analizaba el perfil de los entrenadores mexicanos, de los que llevaban todos los programas de talentos deportivos y reserva nacional, y era sorprendente cómo el nivel de los entrenadores pues no correspondía pues, con las intenciones que en este caso se buscaban y se visualizaban, ¿no? Pero era una cuestión así muy rara, en el sentido de que no se tiene una claridad
perfectamente ni voluntad para poder modificar este aspecto. Yo creo, por ejemplo, voy a retomar otra vez el tema de Colombia. Se les establecieron, por ejemplo, como estrategia, 5 años para que las personas que no tengan una licenciatura, pues tengan la posibilidad de estudiar durante esos 5 años y puedan tener su cédula profesional. Pasados esos 5 años, pues ya no van a poder ejercer la profesión. A lo mejor sí, bueno, fueron muy buenos y destacados, pero ya para poder estar en activos ya no lo podrán hacer por ley. Entonces, creo que a lo mejor una estrategia similar pudiese funcionar en nuestro país, pero sobre todo se requiere de esta voluntad, ¿no? Sí, la verdad es interesante lo que dices porque me tocó también estar en Colombia hace creo que 3 años, un poco más, y platicando con la gente del deporte en Colombia, pues empezabas a ver la evolución, los cambios, cómo los resultados ya también en Juegos Olímpicos. Pero lo más importante y lo que más coraje me daba, porque ahorita ya van 2 veces que lo pones de ejemplo, pero decían, para nosotros el ejemplo siempre fue México. Y veíamos a México como un ejemplo de mejores prácticas y empezamos a ver cómo hacer las cosas bien. Y luego, pues, nos fuimos por otro lado y hoy ya empezamos nosotros a verlos como un ejemplo. Y no es que esté mal, ¿eh? O sea, no lo hago de manera despectiva porque cada país tendrá la responsabilidad de agarrar sus políticas, pero sí me preocupa que estemos perdiendo liderazgo regional en varios temas y creo que en el de profesionalismo, sí nos estamos quedando muy lejos con la legislación y las acciones concretas. Pero bueno, Mario, ¿tú qué tienes que comentar al respecto? Yo sigo muy claro con comprender que cuando hablamos de deporte, y lo repito, nos referimos a toda una población en general. Entonces, como bien mencionaba, lo tenemos que separar, es multifactorial, son diferentes escenarios que mencionaba Pedro. Si bien lo podría dividir en 2 ejes. El primer eje, lo que mencionan ustedes, la parte de legislación. Cuando se implementa una ley, lo tienes que aplicar. Pero ¿cuánto tiempo llevamos? Les pregunto a ustedes esperando eso. O sea, vamos a tener 50 Zooms más y no se da y no están disponibles, etcétera. Entonces, nosotros que estamos en iniciativa privada, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generamos condiciones. Las personas van a profesionalizarse cuando la demanda esté. En el momento en Colombia, cuando se acreditó esto, fue por un tema legal, ya no había opción, ¿me doy a entender? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Te doy 2 ejemplos que estamos aplicando. En Jalisco, estamos haciendo algunos convenios con ligas deportivas, ¿ok? La liga deportiva paga, te doy un ejemplo, una liga de fútbol, para poner un deporte que todos conocemos. La liga, el que tiene la liga, la cancha que renta, que tiene una canchita de fútbol porque tiene una pequeña escuela y en la noche tiene lo que viene siendo pues, su liga nocturna, sus partidos, esa liga, ese empresario le paga al gobierno o le paga a un terreno que renta, etcétera, etcétera, por usar los espacios deportivos, ¿no? Lo que estamos haciendo es un convenio. Si tú tomas con nosotros una certificación, capacitación, diplomado o curso, dependiendo del área, en seguridad de instalaciones deportivas, capacitación a tus entrenadores para asegurarnos que don Juanito, que lleva 12 años en la colonia, en esa unidad deportiva, que va a seguir don Juanito porque todo el mundo lo quiere, pero que tome un curso para saber un poco más cada vez de temas de entrenamiento, temas de arbitraje, nosotros te vamos a cobrar menos de lo que estás pagando actualmente hacia nosotros. Le damos un incentivo para poderlo hacer. Te doy otro ejemplo. Estamos trabajando con varios corporativos de gimnasios, ¿no? Con los gimnasios hemos logrado que un par de cadenas ya no tengan ni una sola persona que no tiene un título de cultura física y deporte. Como en hace muchos años implementaron el famoso escalafón, el servicio civil de carrera. Tú eres entrenador, ya estás conmigo, ok, en algún momento este gimnasio te aceptó con esas condiciones, no hay problema. Tú estás cobrando este sueldo. Si tienes tanto tiempo para acreditarme, si te inscribes a la licenciatura y mientras que estés yendo a la licenciatura, te subo tu tabulador. Y en cuanto me traigas tu título, te subo más el tabulador. Y te genera una serie de condiciones. En muchas ocasiones esto va pegado cuando logramos hacer como en el béisbol, ¿no? El doble o triple play. Hablamos con la institución, con la universidad y le decimos, oye, este gimnasio te va a mandar a 10 instructores. ¿Le haces un descuento? Sí, le hago el 25%. Ese 25 lo agarra el gimnasio y le dice al instructor, yo te pago el 50% de tu carrera. Realmente solo está impactando el 25%.
Adicional los asesoramos y en muchas ocasiones el entrenador no le interesa la factura de la escuela y lo que hace como agradecimiento es lo que esté pagando de colegiatura, que se lo facturen al gimnasio porque me lo está pagando. Es decir, no nos vamos a esperar que el gobierno lance iniciativa de ley. No, yo, perdón y cierro con esto, nos sentimos en Viva el Deporte y la Fundación a veces como esta historia del niño de las estrellas de mar, ¿no? Que está lleno y que las empieza a aventar, ¿no? Aventar y aventar. Y llega un señor y dice, oye, pues son muchísimas, no las vas a poder salvar a todas. Y el niño dice, pero con que vaya salvando una en una, estoy bien. Entonces, si logramos nosotros que una cadena de 25, 30 gimnasios profesionalizó a 80 de sus instructores, bien, son 80 menos. Porque, ojo, no son 80 instructores que están profesionalizando. Cada uno, ¿a cuántas personas entrena? Multiplícalo. Estamos cambiando la vida de miles de personas porque esas personas ya no van a lesionar a la gente, ya van a ocasionar. Entonces, cierro con eso. Legislación fundamental, pero tenemos que unirnos con iniciativa privada para meter incentivos y que la gente quiera hacerlo. Sí, y de eso estoy, perdón, nada más para cerrar, estoy totalmente de acuerdo con eso porque es algo que decía mucho mientras hacía la maestría en ética, que muchos veían el deporte como un tema recreativo, de que lo relacionaban con incluso falta de educación. Y por eso es como, yo decía, ¿por qué cuando van a un estadio no se comportan igual que cuando van a un concierto de ópera? Cuando en cierta forma los dos son espectáculos, pero entiendo que uno busca más no sé, que es más abierto a la expresión, pero a fin de cuentas sí hace que mucha gente, incluso en eventos o así, trate mal a las personas que están operando porque creen que no tienen el mismo nivel educativo, ni siquiera creen que haya no sé, que haya todo un programa o varios programas que busquen fundamentar y busquen el enriquecer el conocimiento de las personas que trabajamos en el deporte. Entonces, pues bueno, en lo personal, yo aplaudo mucho su labor de ambos porque creo que sí es algo importante y por algo lo estamos hablando hoy aquí. Sí, y por supuesto que hay que reconocer y hay que saber identificar los esfuerzos que hay. Lo que sí preocupa es de que sigan siendo esfuerzos aislados, que aunque tienen mucho impacto, como ya bien decías, Mario, pues no establezcan la estrategia global que pueda impactar y que no haya esa voluntad formal de el organismo rector del deporte con los organismos de cada uno de los estados, municipios, con la Cámara de Diputados para legislar al respecto y dar ese paso, formalizar, porque por aquí yo veía comentarios de decir, bueno, pues sí, te capacitas, pero mira que te pagan en una alberca 60 pesos por hora, pues la verdad es que aunque seas un profesional, le pagan lo mismo al que porque necesitas un instructor y alguno tiene profesión y otro no, pero como no hay esa exigencia para el dueño de la alberca o de la academia o de que debe estar certificado el instructor y no se ha preocupado para esa profesionalización, las organizaciones que lo deben de hacer y que deban de darle seguimiento, pues también, por eso también se aprovechan a veces los privados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay muchos temas. Voy a leer rápido algunos de las personas que nos siguen y que nos han comentado para que también, bueno, pues seguirles insistiendo que nos ayuden a compartir y que más personas se enteren. Josefina Torres, Jania Mojica, le mandamos saludo a Ernesto Bravo, que siempre está con nosotros ahí del AMTUDE, a Guerrero, de Guerrero Judo, yo creo que es una página, pero bueno, pues también saludos, a Angélica Cobos, Isaac Cortés, Donaí Ordaz, que siempre nos promueve muy bien allá en Chiapas, y gracias por los comentarios que luego publica posterior a los programas. También creo que es una persona muy comprometida con el tema de profesionalizar y de estar generando información y conocimiento. Le mandamos a William Maldonado, que también fue director del ENED en la época en que yo estaba en CONADE. William era el director. Y por ahí comentó, digo, ya para no buscar, no distraerme, pero que en un momento se hizo esta labor también de investigación, que más personas también desarrollaran proyectos de investigación y que se generaran conocimiento para aplicable a México, porque a veces atraemos las situaciones que se dan en otras partes del mundo, que algunas son aplicables, algunas se pueden tropicalizar y otras no tanto. Entonces también gracias a William, Mario Alberto Andrade, a Sergio Duburgán también que está ahí, Claudia Lozano, bueno, pues varios. Me gustaría que entráramos ahí pues bueno, dentro de lo mismo, pero ¿en dónde sienten en su experiencia que estamos más débiles en temas de conocimiento de lo que implica
el ámbito deportivo? O sea, ¿dónde sienten que hay, es la mayor debilidad? ¿Dónde hay más empirismo? No sé, puede ser entrenadores, dirigentes, pues, digo, a veces, y platicábamos ayer, por ejemplo, en nutrición, no hay muchos lugares donde esté la especialidad de nutrición en el deporte. Sí, medicina del deporte creo que es un poquito más formal en la parte de las universidades, etcétera, y las especialidades. ¿Dónde sienten que estamos más cojos que otros temas? ¿Dónde hay más empíricos? Mira, mi punto de vista, que es muy personal, yo creo que nuestra principal debilidad radica precisamente en la legislación del deporte y que esto va a permear en todos los rubros. Porque, mira, si hablamos, por ejemplo, de entrenadores de base, vamos a encontrar que hay mucho empirismo, que no hay gente que se preparó, se formó, se profesionalizó para atender esa población. Si analizamos el tema, por ejemplo, del alto rendimiento, también lo vamos a encontrar y vamos a encontrar incluso que hay todavía en nuestro país se tiene que contratar a varios entrenadores extranjeros para eh, este, pues mejorar la situación y el rendimiento de los mexicanos. Entonces, todavía eso es una situación que creo que en algún momento tendrá que cambiar necesariamente. Eh, no se tienen unificados los programas académicos de las escuelas que impulsan licenciaturas que estén vinculadas a la cultura física y el deporte, no lo existe. O sea, no hay una unificación de criterios. Incluso hay más de 600 diferentes nombres de licenciaturas que están vinculadas con el mismo campo de acción y ni siquiera los egresados saben cuál es su campo de acción. Entonces, de ese tamaño está la problemática. Tenemos instituciones que son las que dirigen el deporte y que quieren hacer de todo, ¿no? Quienes deberían de estar impulsando el alto rendimiento, pues lo hacen medianamente, pero también quieren capacitar o quieren formar. Quien se tiene que buscar la administración y la gestión de los recursos, pues también quiere llevar e impulsar el alto rendimiento y quiere formar y hacer diplomados. O sea, todo el mundo quiere hacer de todo. Y realmente creo que ese es el gran problema, que no estamos estructurados, no estamos coordinados, no tenemos realmente lo que se llama Sistema Nacional del Deporte o de Cultura Física y Deporte. Pues creo que tendríamos muchos puntos de oportunidad por atender ahí, pero que todo tiene que ver, me parece a mí desde el punto de vista legislativo, que no hay una unificación de criterios y que por consecuencia, pues todo lo demás medianamente se trata de resolver con las mejores intenciones de cada uno de los que pues encabezamos quizás determinadas áreas, en nuestro caso pues vinculadas a la profesionalización, en la capacitación, en la certificación de entrenadores, pero también podemos observar que hay muchas otras instituciones que a lo mejor no disponen de los mismos mecanismos oficiales, pero también certifican, ¿no? Y certifican por una marca comercial, certifican sin tener a lo mejor la facultad de hacerlo, pero certifican. Entonces, todo esto confunde, finalmente todo esto confunde al usuario, al deportista, al que quiere ser entrenador, porque obviamente, pues si no le van a pagar más, pues él va a buscar el mejor precio, va a buscar el curso que le cueste más barato, va a buscar, no le va a interesar si lo está capacitando un licenciado o un maestro o un doctor en ciencias o alguien que tomó un curso de actualización pero carece de estudios. O sea, hay muchos problemas. O va a buscar complementar su recurso mensual en otras dos chambas. Y eso va a mermar su capacidad de enfocarse en el desarrollo de la principal, ¿no? Creo que ya lo comentabas ahí, Mario, porque a veces tenemos entrenadores que tienen 3, 4 trabajos y en ciudades como estas, las grandes urbes que tenemos en este país, pues no está tan fácil el perder tanto tiempo en traslados y en capacidad, ¿no? Sí, claro. Y digo, tratando de complementar lo que Pedro mencionaba y apegados a tu pregunta de dónde estamos más flacos, cuál es la patita que nos duele más, lo separo igual para mantener la misma línea que he tenido. Es en el tema de alto rendimiento, en el tema profesional, digo, no quiero usar la palabra profesional, pero es alto rendimiento con todos nuestros competidores y atletas.
creo que definitivamente tenemos que tener siempre los mejores entrenadores, ¿no? En algún momento me tocó estar en la FIDE impartiendo el tema de el caso de éxito en el deporte mexicano. 2 puntos, caso Jalisco, entrenadores cubanos, ¿no? Vivimos una época donde Jalisco se alimentó de la experiencia de Cuba, estamos hablando hace más de 20 años, ¿eh? Hoy ya no es lo mismo, hoy ya han cambiado las cosas, ¿no? Hoy hay otras disciplinas que tienen otros hemisferios líderes. Entonces, número uno, en el deporte de alto rendimiento tenemos que tener los mejores entrenadores, pero apegados a un buen programa, como mencionaba Pedro. Eso es fundamental para tener. Y si vemos del otro lado, porque si estamos hablando que de dónde flaqueamos más, creo que son 2 puntos. El primero es que tenemos que tener planes de estudio funcionales y actualizados. Aquí sí, no porque nos quemen, pero no voy a mencionar las universidades, pero hay unas universidades que cuando tú revisas el plan de estudio, te lo prometo, revisas el plan de estudio y dices, no vas a vivir de esto, o sea, no vas a vivir. Esto no es lo que demanda la gente afuera, esto no se necesita. O sea, de verdad, te tacho el 30%, 40% de tu plan de estudios y digo, esto no funciona, porque eso no lo va a requerir. Tienes que proveerle recursos que van a necesitar actualmente. Y ese tema va pegado con el segundo, que es la actualización de la gente que está frente a un grupo. En el caso de Jalisco, ¿no? Yo he estado con los docentes de varias instituciones públicas y privadas y te lo puedo prometer, el 90% tiene de licenciatura, maestría, doctorado, o sea, ninguno batalla, o sea, de verdad, no me topo con el tema. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que terminaron su carrera, su nivel académico hace 8, 10, 15 o 20 años. No están actualizados, no tienen ese conocimiento para poder desarrollar cosas nuevas. Y eso desata una serie de problemas impresionantes. Sí, posiblemente sí sabe ponerle a hacer una carga al muchacho en la secundaria, en la primaria. La maestra de Zumba medianamente pone los hits. Pero ¿sabes qué sucede? Que como no tiene las herramientas de gestión deportiva, de patrocinio, de marketing, pierde a sus alumnas, no llena sus grupos, no sabe gestionar sus recursos humanos, financieros, técnicos. ¿Y qué pasa? Tiene su título, pero no tiene alumnos, no tiene gente que le pague. Entonces deserta en el tema deportivo. Por eso este equilibrio en los planes de estudio y en la actualización permanente, por eso pone el ejemplo del médico. El médico se está actualizando porque si no, no mantiene su nivel de ingresos. Sí, no. O sea, esa es la realidad. Entonces creo que esos 3 puntos serían importantes, ¿no? En la especialización, no me metería, no es mi campo de acción, si saber que actualmente si la natación, fútbol le hace falta, pero sí creo que si fomentáramos, como bien mencionaba Rotter, estas políticas partiendo de nuestras 80 y tantas asociaciones que tenemos para que estuvieran estos planes actualizados, creo que otro gallo cantaría, ¿no? Pero fíjate bien importante, ahorita continuamos con las preguntas y tratamos de concretar. A mí lo mencionaron los dos, el modelo de atraer, por ejemplo, entrenadores cubanos o de otros países como los chinos, por ejemplo, que son las dos naciones en las que más nos hemos nutrido últimamente. En México trajimos esos modelos y creo que ni siquiera fue cercano al modelo cubano. Cuba, cuando empezó también a desarrollar su deporte, trajo extranjeros, pero mandó a los cubanos al extranjero a prepararse para luego regresarlos y hacer que el deporte se desarrollara. Y también internamente desarrollarlos, capacitarlos y formarlos. Aquí trajimos a los extranjeros para trabajar con las selecciones de alto rendimiento a nivel de selección nacional, y los estados lo hicieron a nivel de la Olimpiada Nacional, etcétera, pero sí trabajaron algunos, no todos, pero algunos, en el modelo de empezar a formar su escuela de entrenadores y de técnicos y de la parte de las ciencias aplicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con el modelo porque ¿cuál es el de aplicación? O sea, para formar, digo, traer extranjeros es muy fácil. Desde el 68 se trajeron extranjeros y dio resultados, pero no hubo continuidad porque no se preparó formalmente para tener a los entrenadores mexicanos capacitados en el más alto nivel y, como dice Mario, especializados, ¿no? Eso creo también es importante que funcione, porque pues, traer a alguien externo es muy fácil. A mí me decía Carlos Hermosillo cuando estaba en la CONADE, tráete a los mejores del mundo. Le dije, oye, pues dime dónde está la bolsa del presupuesto, cuánto cuesta eso, ¿no? 2 años antes de Juegos Olímpicos. Y le decía, me dijo, no, los mejores, yo le dije al presidente, los mejores del mundo, le dije, no, ¿sabes qué? En 2 años antes de Juegos Olímpicos para Beijing, el mejor entrenador del mundo no va a aceptar. Entonces, dame 2 años para que en el 2008, cuando gane la medalla olímpica, le diga, oye, vente a México a construir otra medalla olímpica.
Pero además no sirve traértelo nada más así porque sí, sino a qué va a construir, qué va a hacer, cuál es el proyecto. Entonces, luego nos equivocamos con eso, con decisiones muy adversas, ¿no? Carly, tú querías comentar, perdón. No, sí, estoy de acuerdo con eso, que a veces nos vamos más por lo logrado que por el proceso, y creo que de esto se trata especialmente el tema. La profesionalización es invertir en el proceso para obtener resultados. Y pues bueno, también ya yéndonos un poco más hacia el cierre, no es la última pregunta, pero ahorita, pues esta situación actual que nos tiene en casa, que nos hace hacer este tipo de programas desde cada quien su trinchera, ¿cómo ha beneficiado el tema de capacitación? Esto, ¿por qué nos surge? Pues bueno, en lo personal, pues creo que en estos ya 3 meses ya tengo un seminario en Derecho Deportivo, ya estoy estudiando otro idioma, y creo que así todo el mundo está buscando a qué atender. Hay Y que son muchas trabajar, las... Carly, mucho estudiar. Digo, Me no es gusta queja, no es estudiar. queja, no es queja, ¿eh? Me gusta estudiar, pero el punto es de que hay muchas organizaciones y que están, y universidades, e incluso personas, ya entes individuales, que están buscando el ofrecer este tipo de cursos o de seminarios, o también nada más una plática, que también se han hecho congresos con el colegio, pero ustedes sabemos que sí lo hacen con continuidad. Pero ¿ustedes creen que esto ya se quede como un hábito, o qué vaya a pasar con el tema de capacitación después de este periodo de quédate en casa? Mira, yo creo que esto realmente pues vino a transformar mucho las realidades, y sobre todo como que a poner en su justa dimensión realmente lo que es importante dentro de una sociedad. Y estamos hablando aquí del tema de la salud. Entonces, hoy por hoy, el principal problema no es el COVID, sino es las personas que tienen problemas de salud, que son sedentarias, que tienen hipertensión, que son diabéticas, que no tienen hábitos saludables. Ese es el gran riesgo. Y entonces también eso se va a reflejar, o se ve reflejado concretamente en nuestro país, porque a pesar de que somos el primer lugar en obesidad infantil, eh, es inadmisible que solamente se tenga 1 o 2 sesiones a la semana de la clase de educación física. Entonces esto vino a replantear muchos aspectos, ¿no? Y ahora veíamos a los niños que cómo tomar la clase virtual de educación física, o cómo llevarlos la sesión de entrenamiento de un seleccionado nacional desde su casa en el confinamiento. Y entonces todo esto vino a replantear muchos aspectos. Nosotros empezamos organizando el primer Congreso Mundial online, en donde tuvimos la participación de 40 especialistas de 16 países, y en donde fue tanto el interés de la gente, porque además se hablaba sobre cómo atender a la situación por la que estábamos viviendo, o que todavía en muchos países seguimos en las mismas. Y es una necesidad, por ejemplo, de estarse capacitando por parte del entrenador, de saber nuevas herramientas, de cómo utilizar un dispositivo electrónico para mejorar su sesión de entrenamiento, cómo darle continuidad, qué es lo que tiene que hacer un entrenador de alto rendimiento para estar pensando en los próximos Juegos Olímpicos, cómo diseñar su plan de entrenamiento desde el confinamiento, cómo controlar la preparación. O sea, son muchos aspectos que, si bien es cierto, se convierten en un reto, en una situación normal de preparación presencial, pues doblemente se convirtió en un reto hacerlo virtual. Entonces, ahora, después de que suceda esta situación, que ya estemos en nuestro caso en un semáforo amarillo, en un semáforo verde, en donde ya empecemos nuevamente a esta nueva realidad, pues seguramente los entrenadores que no estén capacitados, que no tengan las herramientas necesarias para saber cómo responder ante esta problemática, pues seguramente pues van a topar con pared, porque no van a saber cómo reaccionar. O sea, si por ahí de pronto un entrenador piensa que va a recuperar el tiempo perdido, porque a lo mejor no entrenó en estos meses, y entonces va a sobrecargar a su atleta o lo va a llenar de actividades, pues lejos de beneficiarlo, pues lo va a perjudicar, ¿no? Entonces, con muchos aspectos que creo yo que
esta parte del confinamiento, al menos a nosotros como colegio de entrenadores, pues nos ha permitido acercarnos más hacia el entrenador deportivo, no solamente de México, sino de muchas partes del mundo que constantemente pues nos están siguiendo porque confían en lo que estamos haciendo, porque les da resultado, porque pues buscamos la profesionalización. Entonces, creo yo que esta situación se va a quedar, ¿no? De una manera importante, como va a cambiar la educación, una combinación de lo presencial con lo virtual o en línea, y creo que en el ámbito de la profesionalización, la capacitación y la certificación de los entrenadores, pues no va a ser la excepción. Tendremos que trabajar en estas áreas, irnos perfeccionando y seguirnos actualizando cada día, ¿no? Muy bien, Mario. Sí, yo creo, no, yo estoy seguro que esto llegó para quedarse, simple y sencillamente. O sea, ¿cuántos de ustedes descargaron y empezaron a aprender? No, de ustedes tres, ¿no? De los que nos están viendo. ¿Cuántos de ustedes conocieron Zoom? Aunque nos roba datos, es otra historia. Es la aplicación más descargada, ¿no? En América Latina, entre marzo y abril, en una semana, en Brasil fue 1.4 millones de descargas, en México casi alcanza el millón, nomás por 2 países. Estamos hablando de una cantidad brutal. Hoy, los entrenadores descubrieron no solo que pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros, lo más importante es que adoctrinamos a una cantidad impresionante de personas y nos dimos cuenta que podemos comunicarles a través de este medio cuál es el reto. Podemos comunicarles mucha información. Punto y aparte, ¿cuál es el reto? El poder saber utilizar los medios de forma correcta. Yo estuve en una reunión el fin de semana y discutíamos el tema. Le digo, yo no aguanto 4 horas, 5 horas de capacitación, no pongo atención. Y la gente sigue pensando que las transmisiones de 5 o 6 horas van a ser. No se puede, no funciona. Y no lo digo yo, hay estudios que lo demuestran. ¿Por qué esta gran cadena de series, Netflix, todas sus series duran entre 35 y 50 minutos? En la mayoría, claro está, ¿no? O sea, está comprobado el tiempo de captación. Entonces, ¿llegó para quedarse? Sí. 2, era una gran fuente de fomentar el conocimiento, increíble. El reto está en los que nos dedicamos a esto, en que cada día perfeccionemos los sistemas de estudio, porque no tiene que ver solamente con lo que digo, sino cómo lo digo. Recordemos que, bueno, por lo menos los 3 caballeros que estamos en esta sesión no tenemos 20 años. Hoy, muchos de nuestros alumnos, de la gente que nos sigue, la gente que toma capacitaciones con nosotros, con nuestras empresas, organizaciones, van a ser centennials. Ojo, son millennials la mayoría. La formación, el modo de captar la atención, los usos, costumbres. Hoy tenemos 5 generaciones. Nunca había pasado eso en la historia de la humanidad. Es decir, tenemos que tener la capacidad de comunicar a través de esta camarita y transmitir información de manera concreta, directa. Entonces, llegó para quedarse, mujer. Estoy seguro, Carly, que llegó para quedarse y será una increíble fuente de ingresos, de desarrollo, pero muy retador para que salga bien. Pues sin duda. Vamos a mencionar algunos de los que nos siguen rápidamente. A José Antonio Álvarez, gracias, les mandamos un saludo. A Héctor Dr. Rubiates, dice excelentes propuestas. También está Pancho López, dice que no es lo mismo un entrenamiento de un deporte grupal a uno individual en línea. Daniel Rodríguez comenta de que en Galicia, en España, hay un colegio de licenciados en educación física que respalda a los profesionales en cuestión de actualización y velan por todos sus intereses. También dice Leobardo Nava, la certificación y acción deportiva de derecho obliga y por supuesto también te da derechos. Saludos de Huitzi Toledo, Marco Córdoba. Bueno, pues agradece de los espacios. Y por ahí, bueno, pues hay varios comentarios. William Maldonado dice, es muy necesaria la profesionalización en el deporte, pero también es necesaria la unificación de los programas educativos, ¿no? Ya lo comentabas, bueno, alguno de los dos, no me acuerdo, tengo memoria de 30 segundos, pero mi retención en Netflix es un poco más larga que en otros lados, pero... Mira, nada más quiero complementar uno de los datos que mencionaron sobre Galicia. En Europa, pues la Unión Europea tiene un programa que se llama Erasmus Plus y se llama Be Active.
además de que buscan el promover la activación física dentro de toda la población de la Unión Europea y sus aliados, también tienen muchos programas en los cuales buscan la capacitación constante tanto de entrenadores, federaciones, asociaciones. Y digo, hablo un poco con conocimiento de causa, pues porque mi maestría fue justamente de ética deportiva, auspiciada por el programa Erasmus, uno de los programas Erasmus Mundus. Entonces, sí buscan todos los años y de hecho han publicado bastante acerca de los cursos que tienen. Tienen también la asociación de atletas a nivel europeo y también buscan constantemente estarlos capacitando en diferentes temas, como ya mencionabas en algún momento, también para su vida después del deporte, que también pues tiene que ver para quienes quieren seguir en este rubro. Pero pues ya, te dejo para cerrar. Pues muy bien, a ver, para concluir, y como nos gusta hacerlo en Carro TV, es con propuesta. O sea, nos gusta cerrar con propuesta, por eso le pusimos como eslogan, creamos propuesta. ¿Cómo consideran que podría funcionar un sistema integral de formación, capacitación y generación de conocimiento? O sea, ¿cómo creen que podría funcionar o qué habría que hacer? ¿Qué podríamos proponer? ¿Quién debería hacerlo? No sé, ¿qué pueden proponer al respecto para concluir? ¿Quién dijo Mira, ya en algún momento se hizo, y de hecho ahorita que mencionas a William Maldonado, pues creo que fue uno de los principales promotores, impulsores de llevar a cabo este tipo de esfuerzos. Cuando él era director de la Escuela Nacional de Entrenadores, que depende directamente de la CONADE, pues se creó esta comisión de capacitación, de certificación, capacitación, formación e investigación en la cultura física y el deporte. Y ahí pues empezó a llevar a cabo una serie de reuniones que se llevaban 3 al año, si no mal recuerdo, y era a través de las principales escuelas formadoras, a través de algunos institutos estatales del deporte que estaban vinculados a estos mecanismos de formación y capacitación. Y pues yo pienso que con base en esto y que después se convirtió en el SICUFIDE, cuando estaba Geoffrey, pues me parece que tiene que haber un liderazgo y esta parte tendría que emanar directamente de la CONADE, estos esfuerzos para poder impulsar precisamente del SICUFIDE se emanaron las 58 estrategias para transformar la cultura física en el deporte. Es un documento muy valioso porque ahí estuvieron participando más de 100 docentes, investigadores de México, varias instituciones, y creo que las instituciones que han puesto en marcha estas estrategias, pues les ha resultado algo importante y de beneficio para nuestro país en materia de la cultura física. Y pues creo que es por ahí, Roter. Creo, desde mi punto de vista, que tendría que ser a través del liderazgo de alguien, y me imagino que tendría que ser de la CONADE, que impulse este tipo de esfuerzos. Muy bien. Mario. Completamente de acuerdo, ¿no? Tengo la fortuna en este momento de tener 2 gorras, ¿no? La gorra de estar colaborando con la parte de gobierno y entender este monstruo, ¿no? Que tenemos, me ha tocado ocupar varios cargos públicos a lo largo de mi vida. Y del otro lado, tener la gorra de empresario. Definitivamente, para cerrar, apoyo la moción de Pedro y solamente complemento la otra parte, la parte empresarial. Creo que cuando se crean este tipo de organismos, asociaciones, federaciones y tienen un gran incentivo, pueden funcionar. Si yo te ofrezco que te pago 3 veces más si terminas una licenciatura y desde ahorita te pones a estudiar, no requieres que el gobierno te ponga una ley para que lo hagas. O sea, te doy un incentivo. Entonces, esta gran organización de asociaciones deportivas, gobierno como vehículo facilitador, a veces ni siquiera tiene que ser como el presupuesto. Cada estado tiene diferentes perfiles. Digo, ya ahorita ni hablemos de ese tema de los perfiles porque pues nos ponemos a llorar definitivamente. Y obviamente en esta mesa deberían estar sentadas esta famosa cuádruple hélice, pero dejemos el discurso político, llevamos a la realidad. Tú en tu estado, tú en la ciudad donde te encuentres, puedes generar este programa donde sientes a estos 4 actores. Sin ningún problema en la mesa van a poder estar los 3 rectores de las principales universidades que ofertan carreras deportivas. Podrás tener a 4 o 5 de las asociaciones más importantes o más representativas en número de personas,
la de atletismo, etcétera. Tendrás en la mesa sentada también a lo que viene siendo las organizaciones civiles, a la Cámara de Comercio, a Coparmex, alguien sentado, y obviamente todo el tema de toda esta iniciativa que estás fomentando. Entonces, yo creo que simple y sencillamente, vivir del deporte se puede, pero tienes que definir claramente que no todo te lo va a dar el gobierno. Y si el gobierno te lo da, no pierdas tu sueño. Puedes organizar, pero siempre apoyado a estas organizaciones, porque va a fluir. Créemelo, o sea, al final del día, si queremos que el empirismo, para cerrar los comentarios, el empirismo pueda eliminarse, tenemos que coadyuvar una legislación que nos fomente hacerlo. Y número 2, impulsar de la iniciativa privada acciones que fomenten que la gente busque profesionalizarse, ya sea con programas o con beneficios. Muy bien. Carly, ¿con qué te quedas tú? Me quedo con que es posible. Tú resumes muy bien todo el tema. No, pues me quedo con la idea de que es posible. A fin de cuentas, como mencionó Mario, no esperemos a que otros reaccionen por nosotros. Tenemos que nosotros, como en este caso desde el lado de la iniciativa privada, pues también compartir ese conocimiento que tenemos, impulsar a quienes conocemos que pueden ayudar, guiar y mejorar el ámbito deportivo, no solamente para evitar lesiones, no solamente para evitar este tema de que tengan que tener 3, 4 trabajos, porque a fin de cuentas mi visión es un ganar-ganar. Tú vas a ofrecer profesionales, por ejemplo, en el ejemplo que mencionaban sobre la alberca, pero tú vas a mencionar que tienes profesionales que te van a dar, no sé, entrenamientos personalizados, que son respaldados por una institución académica, y creo que eso a fin de cuentas también va a atraer a la gente. También va ligado con tema de mercadotecnia, pero pues bueno, tenemos que tener todas estas bases que nos ayuden a promover y a mejorar el deporte, así que sé que es difícil, así como en mi tema, sé que es difícil acabar con la corrupción, sin embargo, se puede aligerar y en este caso se puede disminuir el empirismo a través de generar, como mencionaba Mario, esta curiosidad también en la gente en ir mejorando y sobre todo ahora en esta época que tenemos un poco todo a la mano, ¿no? Sí es difícil el generar contenido en línea, pero también está al alcance de todos, o también buscar en línea dónde poder acudir a tomar un curso o tomar la carrera o algo una especialización. Entonces, pues con esto me quedo, que sí es posible, que hay que acercarnos y hay que darnos a conocer más todos los expertos. Y pues, ¿y tú con qué te quedas? Yo realmente, pues, así que con toda la conversación y toda la plática muy interesante, la verdad que fue muy completo, pero sí insistir en que debiera haber una estrategia nacional, debiera haber una política pública mucho más ambiciosa que se pueda llevar al grado de legislarla y que fuera también, por supuesto, mucho mayor, pues, evaluable, con mejores indicadores, que estuviera con toda la mano. Estamos hablando de las personas, de los profesionales que trabajan en el ámbito deportivo y que pues, necesitamos aterrizar proyectos para ellos y acciones concretas, que no ha sido así, en el pasado. Creo que el último que yo recuerdo fue Ibar Cisniega, que de verdad hizo una labor importante al respecto y lanzó todo un programa de capacitación muy ambicioso que tuvo éxito en su momento, que desafortunadamente no se vio ese seguimiento que ya lo decían ustedes, ¿no? A veces pasa, las administraciones cambian y les cambian el nombre o a los programas. Hoy vamos a tener otro programa para la parte de detección de talentos. No sabemos cómo están las cosas, pero ya hace falta que ese liderazgo venga desde el órgano rector y que se sumen los esfuerzos con los 32 estados, con los más de miles de municipios que hay, que no sé ni cuántos hay, pero creo que nada más en Oaxaca hay varios. Entonces, pues hacer una labor, porque somos muchísimos los que vivimos del deporte en términos profesionales, en términos reales, no de vividores del deporte, porque también, para que no se malentienda el buen eslogan de mi amigo Mario, lo que queremos es que la gente pueda vivir bien y que pueda también crecer y desarrollarse. Entonces, creo que fue muy interesante platicar con ustedes. Les agradezco, por supuesto,
el tiempo y la verdad, pues mucho habla de la gran cantidad de comentarios que no pudimos leer todos, algunas preguntas. Ahí les pido que se den una vuelta a la página de Facebook, ustedes dos, para que también me ayuden a contestar algunos. Y que, pues bueno, sigamos con esta iniciativa. Nosotros, de alguna manera, en plan de entrevista, en plan de conversación, de plática, pero estamos también poniendo nuestro granito de arena para generar algo de conocimiento de temas relevantes, pero de la profesionalización, salen todos, ¿eh? En todo sale que hace falta profesionalizar. Sí. O sea, por eso dijimos, ya, vamos a entrarle, y ese creo que es el mensaje, si en alguna forma podemos incidir y tratar de que nos escuchen, pues el mensaje debe ser la prioridad uno, me parece. O sea, pensar primero en las personas antes de que los fierros, los ladrillos, el material deportivo, pues quién lo va a administrar, quién lo va a trabajar, quién se va a dedicar. Porque hablaban de Cuba y Cuba, pues... ¿Cómo lo va a hacer, no? En condiciones mucho menores a las nuestras, tienen mejor desarrollo. Entonces, creo que sí es importante. Pues no sé si tengan algo que comentar, si no, para cerrar y agradecerle a todos. Mañana jueves vamos a tocar el tema de liderazgo deportivo de México en el mundo, o sea, de lo que ha habido y de lo que hay actualmente, y por qué es importante que haya líderes mexicanos tomando decisiones en organismos internacionales. Ese es el programa de mañana. Próximo lunes a las 8 en Hablemos de Deporte estarán los seleccionados nacionales de natación que están buscando las marcas para Juegos Olímpicos, y ya les diremos de los programas de la próxima semana, porque tenemos ahí varios que queremos hacer para que nos digan también qué temas podemos abordar aquí en Carro TV. Mario y Pedro, gracias. No sé si quieran comentar algo de cierre. Solamente agradecer a todos los que nos están viendo o que tomaron el tiempo para este video, y solamente dejarles, la verdad es que transmitirles, no se trata de que te decepciones, realmente puede ser una carrera importante en el deporte. Si queremos eliminar el empirismo, tienes que nacer de ti el ser más profesional, el poder ser un profesionista en el tema deportivo. De verdad, hoy vivimos en un país con un 50% de grandes oportunidades, ¿no? Yo lo comento con los dueños que nos toca coachar de gimnasios. No te estés peleando el cliente de gimnasio enfrente. Tienes un 50% de la población que no hace actividad física y un 25% del otro 50% que no hace lo suficiente. Entonces, hay un mar de posibilidades. Hay mucho futuro en tu carrera. No te desanimes, dedícate al deporte y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten nos pueden encontrar en la página de vivedeldeporte.com, nos contactan y de verdad, sin finalidad de lucro, buscamos cómo coachar y acompañar. Queremos comprometernos aquí con Carro TV a poder apoyar a la gente que está viendo este video, que nos contacte si tienen algún apoyo, algunas becas o algo. Cuenten con ello. Lo que queremos es gente que de corazón quiera vivir de esto y ayudar a las personas. Y muchas gracias. Eso sí quedó grabado, porque estoy seguro que sí te van a llamar. Por eso es también poner el granito de arena, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carly, Pedro y Rote, por la invitación. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes, Juan Manuel, Mario, Carly, y sobre todo a todos los que nos están viendo a través de sus monitores, dispositivos electrónicos. Agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Nosotros como colegio pues tenemos una intensa jornada de actividades y una agenda muy nutrida de varios aspectos que están vinculados con la capacitación. Y bueno, pues ya conocen nuestras redes, es CEPLET, Colegio de Entrenadores. Y bueno, pues a la orden, mi estimado Juan Manuel, gracias por la invitación, y Carly, y un gusto conocerte, Mario. Estamos en contacto. Gracias a ambos. Gracias, Carly. Nos vamos. Gracias. Adiós. Listo. Pues muchas gracias, de verdad, gracias. Estuvo muy bueno. Al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos ahí para lo que se ofrezca, para hacer sinergia en todo lo que se necesite, amigos. Oye, de hecho sí te voy a buscar la próxima semana a ver si nos echamos una platicada, ¿no?
Me avisas y con todo gusto tenemos una buena platicada. Ahorita tenemos una muy buena cantidad de acciones importantes y ya sumamos. Órale. Pedro, igual estamos pendientes. Te mando un abrazo. Saludos, hasta luego. Gracias, Gracias, cuídense. Charlie. Bye. Bye.